gozo estar con ustedes esta mañana. Terminamos ahora la serie que hemos llevado de primera, segunda y tercera de Juan. Les ruego por favor me acompañe a la tercera epístola del apóstol Juan. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Tercera de Juan, versículos del 9 al 12. ¿Lo tiene? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia y tu bondad mostrada a nosotros en el hecho que estamos reunidos en tu nombre, Señor, para aprender de tu palabra, para escuchar tu evangelio, Señor, y para ser edificado y confrontado por él. Te ruego, Señor, que tu palabra, Dios, sea fructífera como tú has prometido que lo sea, y que en las personas que tú has decidido que produzca ese fruto, que lo haga, Señor, a pesar del estorbo humano. Te damos gracias y te rogamos que todo lo que se diga y haga en este lugar sea para tu gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. ¿Puedo tomar asiento, amado hermano? Como usted recuerda, la semana pasada hablábamos que Juan alaba o felicita a Gayo por cómo él se ha venido comportando, y él es una persona que ha sido fiel en recibir a los hermanos que andaban viajando de iglesia en iglesia predicando el evangelio, y Gayo cumplía con la obligación que tenían los cristianos de ser hospitalarios. Sin embargo, ahora vemos algo completamente distinto. Vemos acá un ejemplo negativo. Acaba de afirmar en la fe a Gayo y lo felicita, y claro, por lo que hizo muy bien, pero ahora se expone el caso de Diótrefes. Le ruego por favor que no agarre ideas de nombres para sus hijos de esta carta. Y este Diótrefes, al contrario de Gayo, se opone a la instrucción recibida. No hospeda a los predicadores y encima no permite que otros lo hagan. Y en contraste se pone el ejemplo de Demetrio. Y él, Demetrio, tiene buen testimonio. Quien probablemente era el que estaba entregando la carta era este hermano Demetrio. Y Juan, por lo que leímos entonces, anima a los hermanos a no imitar lo malo sino lo bueno, ya que él sabía que una de las formas y en que la Biblia vemos en toda la revelación bíblica es que aprendemos imitando. De hecho, a nosotros se nos dice en el Nuevo Testamento que todo lo que ocurrió con Israel nos sirve a nosotros de ejemplo para no fracasar en las mismas cosas que ellos. Es sabio aquel que toma ejemplo, es sabio aquel que imita lo bueno, pero como vamos a ver ahora, hay ejemplos que no son del todo buenos o no son buenos en absoluto. Usted posiblemente lee lo que acabamos de ver ahorita y usted puede decir, bueno, yo no soy tan mal como ese brother Diótrefes, ¿verdad? Usted puede decir, yo nunca me he opuesto a que se reciba hermanos en la iglesia, yo nunca me he comportado de esa forma. Pero como vamos a ver ahora, creo que todos perfectamente podríamos mandarnos a hacer una camiseta que diga, yo soy Diótrefes. Todos somos Diótrefes. De alguna u otra forma vamos a ver algunos rasgos que de esta persona que estaba acá, no puedo decir que sea hermano, no puedo decir el hermano Diótrefes, porque las cosas que vamos a ver ahí apuntan a que él no había entendido el evangelio y no caminaba en la verdad. ¿Quién era Diótrefes? Pues se entiende por el contexto de la carta que era un líder o una figura en eminencia en la iglesia, probablemente en la misma iglesia de Gayo o una iglesia cercana. Él se oponía a que otros llegaran, pero claramente lo hacía por las razones equivocadas. Esta persona tenía, sin lugar a dudas, una perspectiva errada del evangelio.
porque veía a los demás, veía a sus hermanos como amenazas en lugar de colaboradores. Veía a las demás personas como un obstáculo de sus intenciones propias en lugar de verlos como sus hermanos. Veía a la iglesia sobre todo como un lugar donde estaba bien competir y brillar por luz propia. Como leemos ahora, la cultura de ahora es: no dejes que nadie apague tu luz. Brilla, vibra alto. Entonces, aparentemente a Diotrefito, hasta diminutivo suena feo, no hay forma que suene bonito. A él, esas personas, los demás hermanos, le resultaban un estorbo para que él brillara, para que él se viera realizado sus ambiciones en la iglesia. Entonces, claramente no había entendido algo muy central del evangelio, porque él veía la iglesia, aquí el cuerpo de Dios, en el lugar donde nos reunimos y sobre todo la comunidad de la iglesia local. Él lo veía no como un lugar donde el reino de Dios se establece, sino un lugar donde él tenía que establecer su dominancia y su protagonismo. No lo veía como un lugar donde el reino de Dios y sus normas, que usted puede ver, por ejemplo, muy claramente en el Sermón del Monte, deben regir. De hecho, el reino de Dios es totalmente, como vamos a ver en un momento, completamente opuesto a lo que esta persona afirmaba. Porque el reino de Dios nos apunta a ir hacia abajo en lugar de ir hacia arriba. Amén. Créame que he luchado muchísimo preparando esta enseñanza. Para mí ha sido difícil porque es fácil venir y señalar y decir: ustedes todos son diótrefes. Pero la verdad es que todos de una u otra forma tenemos algo o mucho, algunos más, algunos menos, de lo que muestras, hermano. Y mi intención, amado hermano, esta mañana es sí exponer lo que esta persona hacía y lo que había, para que podamos interiorizarlo, pero también mi interés es poderle mostrar que el evangelio es suficiente aún para las personas que, como diótrefes, somos opuestos al reino de Dios. Usted puede estar aquí sentado, usted puede servir, puede tener la camiseta de gracia y verdad, puede tener camisetas de sus iglesias pasadas, pero como vamos a ver acá, usted, aunque haya servido por años, puede ser una persona que en lugar de avanzar el reino, lo estorbe y lo haga incluso retroceder. Antes de hablar, de entrar al tema, hay que establecer algo muy importante: que lo que Diótrefes estaba haciendo era muy grave culturalmente hablando y también eclesialmente hablando, porque lo que él hacía, aquí no está hablando cualquier persona, está hablando el apóstol Juan. No era alguien así nomás, era un apóstol. Es decir, para ese entonces él era la figura de mayor autoridad, o los apóstoles eran o fueron la figura de mayor autoridad en el inicio de la iglesia. Entonces, oponerse a un apóstol, no como los apóstoles de ahora, por favor, sino que un apóstol con verdadera autoridad era la figura de mayor representatividad en la iglesia. Amén. Él estaba oponiéndose a esta gente. Y el tema es que, de hecho, uno se siente en la obligación de calibrar lo que entendemos como autoridad bíblica para predicar esos mensajes, porque sabemos que el concepto está muy, muy errado, está muy tergiversado en la iglesia actual. Yo he pertenecido a congregaciones donde la autoridad del líder único en una pirámide era intocable, indudable. Vemos ahora iglesias en las cuales hay autoproclamados apóstoles, aunque eso ha cesado a todas luces. Y cuando se ponen apóstoles en su nombre, no lo hacen, amado hermano, porque ellos están comprometidos con una enseñanza transcultural o están comprometidos con la plantación de iglesias. No, lo hacen con la intención de establecer una autoridad, pero esa autoridad no les corresponde a ellos. Lo que quieren establecer es dominancia. Lo que quieren establecer es decirle a usted: soy el apóstol, soy el ungido, y hay de vos si tocas el ungido. Hay de vos si te atreves a proferir palabra alguna contra el ungido. Y tal vez no lo dicen abiertamente, pero sutilmente en las enseñanzas que van llevando, lo van poniendo ahí. ¿Qué es entonces autoridad bíblica? Porque es importante poner esta noción antes de seguir.
La autoridad bíblica es la delegación que Dios hace en hombres pecadores, imperfectos y necesitados de su gracia para ejercer su autoridad sobre otros. No puede ver usted el tema de autoridad en el gobierno, se lo sabe, autoridades académicas, en el hogar con los padres, pero en la iglesia los líderes y pastores son aquellos que tienen la autoridad bíblica. Los pastores entonces tienen autoridad en la iglesia en cuanto enseñan la palabra de Dios y dirigen a la congregación. Y no lo hacen con base en una autoridad propia, sino que es con base en la palabra de Dios. Piensa usted en el efecto análogo, en el efecto contrario. ¿Qué pasaría si no hubiera autoridad en la iglesia? ¿Qué pasaría si aquí esto dependiera de que todos nos pusiéramos de acuerdo? ¿Cree usted que sería factible? Si ahorita que usted va a salir de acá va a decir, ¿a dónde vamos a comer vos? Y van a salir como 5 conceptos y además de algunos se van a enojar porque no van a ir al lugar que quieren. Ahora imagínense en cosas serias como cómo dirigir la iglesia, cómo establecer el servicio, cómo llevar a cabo el crecimiento de la iglesia. Si no hubiera una autoridad, sería un caos, ¿o no? Por eso es importante la autoridad. Tener autoridad, amado hermano, no es ser el más popular, pero tampoco significa ser un tirano. Hay un equilibrio sano que debe tener aquel que dirige en la iglesia entre no caer en la tentación de quedar bien con todos, porque es imposible. De hecho, es insaludable que un líder busque quedar bien con todos, pero tampoco es saludable que busque imponer su autoridad solo porque sí. Es decir, yo soy la autoridad y vos me haces caso porque sí. Eso es tiranía. Ejercer la autoridad entonces es guiar en amor hacia la santidad, porque como vimos, el amor y la verdad van estrechamente de la mano. Yo he estado en iglesias, hermano, donde por la posición de autoridad que en teoría tenía, yo llegué al punto de decirle a la gente, te prohíbo que le hables a tal persona. Te prohíbo que tú tengas ese tipo de relaciones. Te prohíbo que vayas acá. Porque así me enseñaron. Y pensaba que eso era autoridad bíblica. Pero realmente no es eso. Autoridad bíblica es guiarle a usted en amor a que una vez presentándole la palabra, le exhortamos a que usted pueda hacer caso a ella. Pero ya en decisiones que se toman a nivel de la iglesia, en efecto podemos escuchar, podemos platicar, pero la responsabilidad cae sobre un grupo de personas. Y es muy delicado porque el balance es sumamente fino. No es fácil. Tener autoridad no significa hallar una solución que tenga contentos a todos, porque eso no es bíblico. Porque tener contentos a todos significa que hemos fracasado, porque ni el mismo Jesús pretendió tener contentos a todos. Es imposible. Pero sí significa mantenerse fiel a lo que agrada a Dios. Es decir, la autoridad ejercida debidamente hablando no va a tener contentos a todos, pero sí busca agradar a Dios. Ya si trascendemos a la ofensa o a una denigración, obviamente eso no es bíblico. Mire lo que dice Hebreos 13:17, acompáñenme por favor. Hebreos está 13:17, está un poquito antes de las epístolas de Juan y de Pedro. ¿Lo tenemos, amén? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso ¿para quién? Para vosotros. ¿Qué significa aquí obedecer? Porque aquí pensamos que la noción es la misma que tenemos de esta forma, pero cuando uno estudia y ve la palabra que se tradujo como obedecer, es bien interesante porque lo que significa es: convénzanse a ustedes mismos de que pueden confiar en sus líderes. Difícil, porque aquí la gran mayoría venimos maleados de otros lugares donde han abusado de la autoridad, o hemos sido autoridad y sabemos que hemos sido bien malacates y que tenemos muy a flor de piel el poder hacerlo de una forma equivocada.
Sin embargo, por otro lado, aquí dice que si no lo hacemos de una forma correcta, no nos conviene a nosotros mismos, porque cuando la autoridad es constantemente socavada en la iglesia, ya no se ejerce con gozo, no se ejerce con alegría, y eso no le conviene a la misma iglesia. Obedecer significa entonces, de nuevo, hacerlo sobre la base de la confianza. No siempre se puede explicar toda decisión que se toma en la iglesia, no siempre se va a consultar toda decisión que se toma en la iglesia, pero tampoco la confianza no se basa solamente en incidentes equivocados o solamente en estas cosas, sino que la Biblia nos dice, y usted lo puede leer en todo el Nuevo Testamento, que la confianza en los líderes se basa sobre la evaluación del carácter y los frutos en la vida de aquellos que están en autoridad. Si usted tiene líderes en una iglesia donde su vida es un desorden, donde su casa es un desorden, donde vive en adulterio, donde vive una persona con una falta de carácter evidente a todas luces, posiblemente ahí entonces está difícil confiar en la integridad de esa persona. Un líder que vive con una ostentosidad, si está bien la palabra, ¿verdad? Sí, ostentosidad, sospechosa, o sea, a menos que tenga de verdad una persona que, miren, y la prosperidad bíblicamente no está mal, el punto es cuando se hace a expensas de la iglesia. Entonces, si usted ve que una persona vive más allá de sus posibilidades, si su trabajo, su familia no lo lleva en orden, ahí usted puede decir, los frutos de esa persona, aunque lo hemos procurado hablar, no me convencen que pueda tener confianza en su carácter. Pero caso contrario, el mandato de la Biblia es que podamos obedecer a aquellos que están en autoridad sobre nosotros. Amén. Pocos dijeron amén. ¿Cuál es el límite de la autoridad en la iglesia? O sea, ¿tengo que hacer caso a ciegas? No. Claro, se da por descontado, pero lo menciono para que no digan que no lo dije. El límite de la autoridad o de la sujeción de la autoridad es cuando el líder o líderes están guiando a su congregación a prácticas antibíblicas, sobre todo si son abiertamente pecaminosas. Ahí sí usted puede decir, hey, ¿sabes qué? Lo siento, yo no puedo someterme a esto. Porque antes que someterse a la autoridad eclesial es importante someterse a Dios. Y si esa autoridad no representa a Dios de una forma de vida, porque está guiando a su pueblo al pecado, ahí usted puede libremente decir, ¿sabes qué? Aquí no. ¿Tiene sentido eso, iglesia? Ejercer autoridad, entonces, resumiendo, para poder pasar a lo siguiente, significa el humildemente ejercer la autoridad delegada de parte de Dios, con temor. Es decir, con base en la palabra, y mientras esta sea la guía, los pastores tienen autoridad de parte de Dios para determinar y decidir sobre las cosas de la iglesia. Eso se hace en amor y con la conciencia de la responsabilidad que implica delante de Dios, no buscando ser populares, sino ser fieles a Dios. Amén. Es difícil ejercer autoridad. Yo en mi trabajo tengo un equipo a cargo, y ahí no hay tanto problema, porque ahí es sencillo, o sea, los objetivos están claros. Se hace un plan de trabajo y si no se cumple, bueno, mira, estás mal, si lo cumplís, bien. Pero acá no estamos hablando de un negocio. Aquí son vidas de personas que voluntariamente están acá, no obteniendo algo a cambio, y a quienes debemos persuadir con la palabra a que vuelvan sus vidas a Dios, y eso no es fácil. Cada decisión, amado hermano, que se toma acá, lo crea usted o no, se medita y se medita muchísimo. Eso no exime tampoco de errores, pero para eso esperemos que esté usted. Hay una relación de mutua confianza en la cual usted viene a esa iglesia, y entendemos que si se congrega acá es porque tiene cierto nivel de confianza en los que lideramos la iglesia, pero también nosotros tenemos que ser abiertos y humildes para entender que no tenemos la respuesta a todo y debemos buscar consejo. Amén. Regresemos entonces al problema de nuestro amigo Diótrefes acá. Veamos algunos rasgos de este personaje, me rehúso a decirle hermano. Y veamos lo primero, dice el versículo 9 de tercera de Juan: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos.
Diótrefes era una persona, por lo que dice acá y a simple vista, era una persona arrogante porque se consideraba más que los demás. ¿Cómo haces, Mario, esa asociación de si le quiere ser el primero arrogante? Es lo que la Biblia dice. A aquel que se considera más, a aquel que ve de menos a los otros, eso es una clara muestra de arrogancia. Lamentablemente en nuestras iglesias existimos personas que de una u otra forma quieren obtener en la iglesia lo que en el mundo no obtienen. Quieren en la iglesia compensar lo que no tienen afuera. Reconocimiento, preeminencia, liderazgo. Muchas personas tal vez en su vida afuera no tienen un protagonismo, pero y ven en la iglesia, lamentablemente ahí la oportunidad. Hey, aquí sí, aquí puedo ser el primero, aquí puedo verme más que los demás. Y se lo dice a alguien que por años lo hizo, amado hermano. Cuando estaba en la iglesia en la que estaba liderando a los jóvenes, a mí me gustaba estar al frente, no para modelar, sino para que me vieran, para que la dicha que me gustaba me viera y dijeran: hey, este hermano sí es popular, este hermano qué espiritual es. Me gustaba ser el primero, me gustaba a mí que la gente pudiera ver algo que ellos admiraran, y yo entonces ahí ocupaba la plataforma de la iglesia algo que es santo para Dios y algo que es sagrado para mi propio beneficio. Algunos pretenden explicar su comportamiento arrogante en la iglesia diciendo: hey, pero es que ¿sabes qué? Fíjate que yo tengo una baja autoestima, hermano, entonces yo ahí quiero compensar porque en la iglesia me siento que ahí puedo, entonces entendeme porque tengo baja autoestima. A mí de niño no me dieron mucha valoración, entonces en la iglesia a mí me gusta que la gente me diga cosas buenas porque no me validaron cuando era niño. Y está bien, entiendo que muchos venimos maleados por diferentes cosas, y como hemos entendido, usted obviamente no es responsable por las cosas que le hicieron, pero sí es responsable de entender que el evangelio le dice a usted que somos nuevas criaturas en Cristo. Ya lo viejo pasó. Ya, perdón que ocupe ese término ligeramente, traumas o complejos que viene usted, que trae de su vida pasada, está bien, son válidos, a usted le pasó eso y qué difícil, qué duro, pero entienda que en la soberanía de Dios, Dios ocupa esas cosas para Él glorificarse. ¿En qué sentido? Esta persona lo hicieron añicos su vida, le partieron el alma en su hogar, pero ahora camina en integridad por la gracia de Dios porque es nueva criatura. Ya no se vale que usted se excuse en las cosas que viene o que trae de antes, porque si es nueva criatura, esas cosas, dice que las cosas viejas van pasando de aquí, todas son hechas nuevas. Usted puede en efecto haber sido lastimado, pero ha sido también redimido por la sangre del Cordero. Y esas personas que son arrogantes usualmente son las que tienen más rencillas abiertas u ocultas. Es más peligroso el que lo oculta, pero hay algunos que abiertamente pasan luchando, porque cuando no lo toman en cuenta, cuando no lo ponen a cargo, cuando no se toma en cuenta su opinión, brincan, porque ellos piensan de que su opinión cuenta, porque ellos quieren ser, como decía acá Demetrio, ¿cómo se llama? Diótrefes, ya me confundo ahí. Él le gusta ser el primero entre todos. Posiblemente usted no está en una posición de liderazgo, pero en su círculo le gusta ser el primero. En su casa le gusta ser el primero. Con sus amigos le gusta ser el primero. Esas personas, lamentablemente, su inseguridad lleva a que ven a los demás como amenazas. Amenazas para un objetivo pecaminoso. Esas personas buscan privilegios. Hey, hermano, ayúdame a barrer. Y yo, ¿por qué? Hey, hermano, mira, ¿me puede ayudar por un momento con la puerta? ¿Y por qué, chis? Ve, chis. Mire, yo se lo digo de verdad. Gracias a Dios aquí en la iglesia eso ha cambiado mucho, pero los cristianos son bien espirituales hasta que les piden que se muevan de asiento, fíjense.
hasta que les piden que muevan el carro. Aquí gracias a Dios tenemos un parqueo grande, pero he estado en lugares donde el parqueo no era tan fácil. Y mira qué bonito era ver a los hermanos entrando bien espirituales, bien peinados, perfumados. Y cuando alguien les decía, hermano, puede mover su carro, ve, ¿y por qué? Ese es el amor que tienen para uno, que no lo pueden acomodar. Las personas arrogantes buscan privilegios que no se merecen, buscan reconocimiento. Bueno, cambie la palabra, buscamos. Sus acciones son planeadas para llamar la atención hacia ellos. Y sutilmente piensan que están por encima de los demás. Porque arrogancia no es solamente expresar yo soy más importante, sino es tan sencillo como hacerse el mareado ante la responsabilidad que tenemos de servirnos unos a otros. Si usted, amado hermano, todavía no está sirviendo en su iglesia y está congregándose aquí, lleva tiempo congregándose y solo se está alimentando, pero usted no ha decidido servirle a sus hermanos, tomar en serio su membresía, le quiero decir que usted en cierta forma es un diotrefito, un diótrefes. Diotrefito para que suene más bonito, pero es feo. Usted es un diótrefes. Usted lo ve en el versículo, ¡puya, qué bárbaro qué increíble! Pero no, o sea, no hay que llegar a ese nivel. No tiene usted que aparecer en una carta bíblica, no tiene que haberle dedicado una porción en una carta, en una epístola, para usted ver que es arrogante. Mire qué difícil lo que dice la Biblia. La Biblia llama de esta forma al arrogante. Proverbios 6:16, lo leo yo. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para Él: los ojos soberbios, la lengua mentirosa y manos que derraman sangre inocente. ¿Por qué la Biblia aquí hace una metonimia? O sea, pone los ojos como que fueran una persona. Porque bíblicamente hablando, los ojos son la forma que usted canaliza la vida, cómo usted percibe la vida. Qué difícil es entonces que una persona canalice toda su vida a la luz o bajo una óptica arrogante. Es decir, que camina toda su vida pensando que es más que los demás y que está exento de la responsabilidad que conlleva ser un hijo de Dios. La arrogancia también se ve, amado hermano, en su vida propia cuando pasa por pruebas, porque usted piensa que usted no es merecedor de esas pruebas, que usted está por encima de los demás. ¿A qué le pasa a nosotros eso? Pero a mí Dios guarde. La arrogancia es un pecado el cual el Señor no tiene como algo pequeño, amado hermano, sino que es algo grave para Él. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ya se lo hemos enseñado acá. El que Dios resista a los soberbios, aquí no solamente implica que Dios le va a poner una muralla que usted no va a poder pasar, sino que Dios está comprometido por amor a su nombre a destrozarle su arrogancia. Aquellos que somos más frecuentemente humillados es porque Dios determina de que somos muy arrogantes. ¿Por qué se le frustran los planes? ¿Por qué su vida no avanza como usted quiere? ¿Por qué no tiene el éxito que quisiera tener? ¿Por qué su vida aparentemente todo le sale mal? Porque Dios le ama tanto a usted, amado hermano. Le ama tanto con un amor santo que Él quiere mostrarle su arrogancia para que se enfoque en las cosas correctas. ¿Se da cuenta que esa prueba que está pasando es posiblemente lo último que lo mantiene con el último rasgo de humildad que hay en su vida? Que si usted no tuviera esa prueba, por ejemplo, financiera que tiene ahorita, o profesional, usted daría rienda suelta a su arrogancia. ¿Cuál es el remedio a la arrogancia? Y no es que quiera cerrar aquí el mensaje, aunque perfectamente lo podría hacer acá. El Evangelio. Y solo hemos hablado de una característica, pero me interesa dar un cierre parcial a esto. Acompáñenme por favor a Romanos 12:3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Cuando lo tenga me dice amén. Evangelios, Hechos, Romanos 12:3 dice, porque en virtud o a causa de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar. Aquí la traducción es que no tenga una mentalidad más alta de lo que debería tener, sino que piense con buen juicio. Aquí la palabra es algo sobrio.
O sea, no se emocione, no se dé paz usted solo, pues. Posiblemente usted nunca se para en el frente al espejo todos los días y dice, qué bárbaro soy yo, pero lo cree. Y eso es más difícil. Pero mire lo que dice acá al final. ¿Cuál es la solución a la arrogancia? Si usted quiere de verdad salir de eso, piense con buen juicio según que la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Quiero explicar y tomarme el tiempo de explicar ese pasaje. Mucha gente lamentablemente ha enseñado ese pasaje o lo entiende de una forma equivocada, porque piensan que a algunos se les da más fe que a otros. Que a mi hermano aquí se le ha dado un poquito de fe. Pero a Benjamín se le ha dado un gran montón de fe. A mí más o menos. Aquí no significa eso. ¿Qué significa según la medida de fe? La palabra que se ocupa acá para medida es la palabra griega metros, que significa el estándar de algo. Por ejemplo, si usted va al mercado y quiere comprar una libra de algo, ¿contra qué van a comprar esa libra? Contra otra libra. Eso se refiere. Entonces, ¿a qué se refiere acá la medida de fe? Es piense según, o piense de usted mismo según el estándar de la fe que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es ese estándar de la fe? El Evangelio. ¿Quiere salir de la arrogancia? Recuérdese el Evangelio. Que el que usted, aunque usted posiblemente tenga una vida mejor ahora de cuando conoció a Cristo, usted sigue siendo, sin Cristo, el mismo pecador miserable que ha sido siempre. Que únicamente es gracias a Él que usted puede tener una vida distinta. Que si usted posiblemente, porque nos comparamos lamentablemente, el arrogante siempre se compara y se justifica en una comparación parcial, nos comparamos. No se base en eso, sino véase, compárese, no con el de la par, sino con Cristo. No se olvide del estándar de la fe. Usted es un pecador y yo soy un pecador, pero tenemos un grandísimo Salvador. ¿Cómo puedo yo entonces ser arrogante y cómo puedo yo jactarme de aquello que yo no me puedo merecer en primer lugar? De aquello que se me dio por pura gracia. El arrogante demuestra que no ha entendido el Evangelio, que no lo tiene presente. En el momento que yo quiero pensar que soy más que otro a la par mía, ese es el momento que yo ya, no necesariamente en ese momento se me olvidó, sino que posiblemente de mucho tiempo para acá ya vengo olvidándome del Evangelio. Es liberador, amado hermano, todos los días el ser consciente de nuestro pecado, pero tomar conciencia de que gracias a Él tenemos una vida nueva en Cristo. A mí de verdad, de los himnos que más me gustan, o mi himno favorito es Su gracia es mayor. Porque ahí cuando uno canta el coro, yo soy recordado de que gloria a Dios de que de verdad su gracia es mayor. Si no, yo estaría condenado a una vida miserable en mis pecados. Si usted está donde está ahorita y si su vida no es un total desastre como debería serlo por su propio juicio, es por la pura gracia de Dios. Y si ahorita es un desorden, evalúe si no ha cedido ante su arrogancia. O peor aún, si Dios en su misericordia no lo ha entregado a su arrogancia para que usted sea triturado. Diótrefes lamentablemente era una persona arrogante que veía a los demás como amenazas, que sentía la necesidad de ponerse encima de los demás, aun cuando no le correspondía. La Biblia nos da un ejemplo bien claro de un símbolo o una simbología muy evidente. Cuando usted sea invitado a un lugar, no se ponga en el asiento del frente. No es problema con ustedes, tranquilo. Sino usted parta de la asunción de que usted es el último. Es mucho más glorioso cuando Dios lo honra a uno en su gracia que cuando Dios tiene que humillarnos para demostrarnos lo arrogantes que somos. Amén, iglesia. Y en segundo lugar, aquel que es arrogante no solo se queda ahí, sino que no solamente le basta el verse a sí mismo, sino que esta ambición se convierte sí o sí en rebelión. Dice acá la Biblia en 3 de Juan que Diótrefes le gustaba verse a sí mismo como mayor o el primero entre todos y no acepta lo que decimos. Es decir, ahí la Biblia significa, o lo que dice la Biblia es, no recibe lo que le decimos.
No le da la bienvenida al mensaje que se le da. Esta persona retaba la autoridad de alguien que era un apóstol, uno de los 12, del círculo más cercano de Jesús, uno que estuvo al pie de la cruz, uno que visitó la tumba vacía y que habló con el Cristo resucitado. Si alguien tenía autoridad en la iglesia era Juan, pero a este personaje le podía valer sorbete. Algunos piensan acá que le sería más fácil someterse a Cristo si estuviera físicamente presente. Pero recuerde usted, amado hermano, que Cristo sí estuvo presente físicamente y muchos lo rechazaron. Es tanta nuestra arrogancia que Él puede ser dado por un mensajero que tiene autoridad, pero aún así lo rechazamos. Según aprendimos de la autoridad en la iglesia, se somete a los líderes en la medida que lideran conforme a la palabra. Y en Juan esto era cierto, porque lo hacía con base en la palabra. El arrogante entonces piensa que es el primero y por tanto, lógicamente, su razonamiento también es mayor y mejor que el de los demás. A mí me pasa todos los días. En el trabajo me es fácil ver de menos a la gente que piensa distinto. Aquí en la iglesia me es fácil pensar que yo tengo la autoridad intrínsecamente en mi pensamiento. Y se me olvida muchas veces que es la palabra la que da la autoridad. El arrogante, los arrogantes, lamentablemente, partimos siempre de la premisa que tenemos la razón. El otro tiene que ver cómo le hace, hasta con dibujitos, con presentaciones y con videos, para demostrarle con evidencias de que tiene la razón. Si no, hay que ver, yo soy convencido de lo mío. Y aun cuando lo demuestran que está equivocado, no lo acepta. Ah, sí, pero también tu culpa tal cosa. Ah, porque por cierto, los arrogantes, cuando nos corrigen, no siempre lo recibimos, o casi nunca lo recibimos de una forma, hermano, te doy gracias, porque aunque yo no lo veo así, entiendo que yo no siempre tengo la razón en todo, entonces tomo en cuenta lo que me decís. Qué bueno sería si fuera en la iglesia. Pero muchas veces, hermano, mira, eso en tu vida está mal. Ah, pero aquel también y no le decís nada. Ah, pero vos también aquí, vos también acá, vos también lo otro. Si eso fuera, o si esa fuera la norma para cuando nos confrontamos, ahí estaríamos en un círculo interminable. Porque si se trata de establecer quién tiene la razón, nadie la tiene. Siempre usted va a encontrar algo que sacarle a la que tiene enfrente. No se trata de eso. En lugar de ver al que tiene enfrente y verle las cosas que ha hecho mal, agradezca el hecho que alguien en amor le está diciendo a usted para que usted sea santificado. Lamentablemente el arrogante no lo ve así. Los arrogantes son personas que no han entendido el evangelio del reino de Dios, porque consciente o inconscientemente creen que la arrogancia y no la humildad es la manera de poder guiar a otros. Que está bien ser arrogante, está bien ir en contra de la autoridad, que está bien criticar a otros, que está bien yo buscar protagonismo, que está bien estar opuesto siempre a la autoridad. Es grave cuando un arrogante está en autoridad, porque evidencian que se cree en Dios sobre las personas y no hemos entendido que la autoridad es delegada. Pero eso no exime a aquel que no está en autoridad, porque aquel si está bajo autoridad se revela, es igualmente grave, porque ese es el principio satánico por excelencia. La arrogancia y la rebeldía son pecados graves, y son tan graves que en la Biblia nos queda constancia que es aquello que generó la caída. Los arrogantes y los rebeldes lamentablemente menospreciamos la instrucción. Dice la Biblia, corrige al necio y te va a amar. Perdón, corrige al sabio y te va a amar. Dios mío, gran crisis ahí. ¿Cómo? Corrige al sabio y te va a amar. Va a ser tu amigo. Ah, pero corregí al necio y te va a odiar, te va a insultar, va a decir cosas malas de ti. Hermano, se lo pregunto de verdad con mucho amor, poniéndome aquí como el arrogante número 1. ¿Cómo recibe usted la corrección?
Puede que usted no responda agresivamente, pero aquella rebeldía pasiva de no decir nada, pero que le valga queso al final, es igualmente arrogancia. Porque la desobediencia pasiva es también otra forma de arrogancia. Está bien, le voy a decir que sí a este loco para que me deje decir algo, pero cuando me doy la vuelta simplemente hago lo que me dé la gana. ¿Cuál es la solución ante la rebeldía? De igual forma que hablamos de la arrogancia, adivine qué, el Evangelio. Acompáñeme por favor a Mateo 11:28. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 28. ¿Lo tenemos? Amén. Le pongo en contexto. Aquí viene Jesús después de proferir ayes sobre la gente que estaba ahí, porque habían fracasado en someterse a la ley de Dios. Les estaba diciendo: hey, ustedes han fracasado en cumplir lo que yo les digo. Y mire qué interesante y qué poderoso lo que Jesús dice aquí. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Muchas veces este pasaje se toma para aquellos que vienen sufriendo por causa del Evangelio, o aquellos que están pasando por pruebas difíciles. Y claro, el consuelo es algo que la Biblia nos promete, pero qué interesante ver acá que eso se lo está hablando a personas como usted y como yo, que son arrogantes. Y con lo que les dice acá es: hey, vengan, si ustedes están cansados y cargados, yo les voy a hacer descansar. ¿Por qué? Porque el arrogante y rebelde vive con un cansancio inherente en su corazón. Hay angustia, hay frustración, hay insatisfacción. ¿Por qué? Porque está luchando entre el querer y no poder, entre el desear y no tener, entre el querer ser y darse cuenta de que no puede o que todo le va mal. El arrogante vive cansado porque, lo vea o no, no solo lucha consigo mismo, sino que lucha con un deseo de ser Dios. La frustración, la ansiedad, y ahora está muy de moda eso. Claro, no es de descartar la necesidad que tenemos de cuidarnos de eso, y no quiero decir que hay que menospreciar a aquellas personas que tienen episodios de ansiedad, pero el punto es que hay una raíz, lo que veamos o no, espiritual. Aquel que es ansioso muchas veces es porque vive cargado con el deseo de ser algo que Dios no quiere que sea, o porque quiera o no verlo, quiere ser Dios en su vida, y Dios no va a permitir eso. Amado hermano, Dios le ama tanto a usted, me ama tanto a mí, que Él no va a permitir que seamos dioses en nuestras vidas. Eso nos llevaría ciertamente a una destrucción más rápida. Entonces, entendiendo eso, mire qué maravillosa la promesa de Jesús. Hey, usted está cansado, está cargado de luchar, está cargado de su arrogancia, está cargado de querer ser algo que usted no es, está frustrado con su vida, está insatisfecho pensando de que cambiar su ambiente, cambiar sus factores externos, su vida va a mejorar. Sí, mira, que necesito un retiro, voy a irme unos 3 días, por lo menos yo solo a la playa, irme a la montaña allá. Mira, usted se puede ir a Marte si quiere, se puede ir a Venus. Lo que necesita cambiar no es el paisaje, es su corazón. De hecho, las circunstancias en las que usted está ahorita son las que Dios ha estipulado como las ideales para que su corazón sea transformado y santificado. No menosprecie lo que Dios está haciendo en amor por usted. ¿Cómo Dios me quiere hablar ahorita? ¿Qué Dios me quiere mostrar en este momento? ¿Cómo Él me quiere confrontar? Señor, por favor, mostrarme. ¡Ey, que fregamos! Señor, por favor, ayúdame a ser más. ¡Ey, cálmate vos!
Las circunstancias que tenemos a la par son esas cosas que le estamos pidiendo a veces a Dios. Yo le pido a Dios que me haga ser paciente. Pucha, ¿qué está pidiendo, hermano? Yo le pido al Señor que me ayude a ser humilde. ¿Usted cree que eso va a bajarle a usted de forma mágica como una pastilla milagrosa? ¿Usted piensa que le va a bajar de una manera que usted va a recibir un sueño y el día siguiente se va a levantar mágicamente paciente? No, hermano. Es lo que usted está viviendo ahorita, que es lo que Dios en su bondad y en su amor profundo por usted, Él está diciendo, hermano, no, en ese caso, hijo, hey, tú sos arrogante, tú sos rebelde. Y por amor a mi nombre y por amor a ti te estoy haciendo pasar esto para que una de dos, o te quebras o te quebras. Para Dios no hay otra opción. Es su voluntad o nada más si usted verdaderamente es hijo. Porque la otra opción, que es irse, abandonar eso y decir, ¿saben qué? No, esto no me gusta. Eso es lo que evidencia que usted tal vez nunca fue hijo en primer lugar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús quiere que seamos como Él, manso y humilde. Pero es que se aprovechan de uno. ¿Qué querés, hermano? ¿Querés llevártela de vivo o querés ser santificado? ¿Querés ser el más calle, que a vos nadie te da baja y que a vos nadie te ve la cara de tonto? ¿O querés ser manso y humilde como tu Salvador? Deje de vivir con una carga innecesaria, hermano. Deje de dejar que su arrogancia, que su rebeldía dictamine su vida y le lleve a estar cargado con un yugo que no le corresponde llevar a usted. De hecho, su arrogancia fue algo por lo que Cristo murió. Tome la carga de su maestro. Amén. El problema es que el arrogante y del rebelde es que no se queda ahí, no se queda a lo interior, sino que lamentablemente siempre lo exterioriza. Y dice acá de Diótrefes que él le gusta ser el primero. Dice que no recibe lo que le decimos, pero mire también lo que dice el versículo 10. Por esa razón, y eso lo voy a hablar un momento, si voy a llamar al atención de las obras que hace, ¿cómo? Acusándolos injustamente con palabras maliciosas. El arrogante y el rebelde no se queda callado. El arrogante y el rebelde necesita justificar su arrogancia socavando la autoridad de otros o socavando el carácter de otros. Calumnia, chambrea, chismea. Y aquí la palabra que ocupa la Biblia para palabras maliciosas es palabras malvadas. O sea, no son las palabras que un hijo de Dios debe hablar, sino que son palabras que alguien con un corazón malvado profiere, y eso sale, según la misma Biblia, no de un corazón santificado, sino de un corazón malvado. Proverbios 10:18 dice: el que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. La necedad no es una palabra. Tal vez usted y yo la palabra necio la ocupamos con nuestros hijos. Vea, es que este bicho es necio, veamos. Sí, pero la necedad, bíblicamente hablando, es estupidez. Aquel que calumnia, aquel que habla mal de otros, bíblicamente es una persona no sabia, no muy inteligente, torpe. Si me lo permite, tonta en su actuar. Porque primero no se da cuenta que de la persona que está hablando está creada a la imagen de Dios. Y en segundo lugar, no se da cuenta que eso habla más de usted que de la otra persona. Aquí hay hermanos bien comunicativos, fíjense. Habemos hermanos que lamentablemente disfrazamos de piedad el hecho de que no podemos controlar nuestra lengua. Y si algo sabe una persona, y usted sabe que esa persona se lo va a contar a 10,000. Pero aquí lo que está hablando no solamente de ser chismoso, sino de calumniar, de hablar con palabras malignas. Y mire lo que la Biblia nos dice para ir avanzando, porque nos comió el tiempo. Filipenses 2:14 dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin tacha, o sea, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, al usted no calumniar, al usted no ser chambroso, usted inmediatamente es distinto a este mundo. Chambroso es cualquiera afuera, chismoso es cualquiera afuera. De hecho, es lo que el mundo hace y lo que el mundo espera que usted haga. Si usted es chismoso, es lo mismo que el mundo. Pero la Biblia nos dice, hey, hagan las cosas sin murmuraciones. Que el murmurar esencialmente es hablar a espaldas de las personas. Aquí se aplica lo de brillar. Brille, pero como alguien que es luz en un mundo en tinieblas. Y no solamente calumnian, sino que Diótrefes, él pensando que aportaba al reino porque era más que todos, él estaba estorbando el reino de Dios. Dice la Biblia en el versículo 11. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Es decir, a las personas que venían a predicar el evangelio en la iglesia, él los echaba y les decía, hey, no, aquí no entran. Claro, hay que tener cuidado, eso sí. En la iglesia somos responsables de cuidar quién se para, quién enseñar. Pero aquí estamos hablando que eran personas que Juan mandaba. Y Diótrefes decía, no. Y no solo se quedaba ahí. Porque el arrogante, el chismoso, el rebelde no se queda solo, sino que le gusta traerse a otras personas consigo. Y aquí dice la Biblia que no solamente no recibía a los hermanos, sino que le prohibía a los que lo querían hacer y los echaba de la iglesia. Lamentablemente los arrogantes contaminamos de nuestra arrogancia a los demás, por las buenas o por las malas. Si no quieren hacer lo que queremos nosotros, vamos a querer imponer lo que lo hagan. Diótrefes pensaba que él estaba siendo bíblico cuando él realmente estaba estorbando el reino de Dios. Juan dice en el versículo 10 que cuando él llegara a la iglesia iba a llamarle la atención, es decir, traer a memoria de una forma escritural lo que habían hecho. Porque esos pecados son serios. No está mal confrontar de una forma severa al que es arrogante. De hecho, amado hermano, si alguien necesita ser confrontado con dureza es el arrogante, porque no responde a las palabras suaves. Y con eso no quiero decir que lo vamos a insultar, sino que confrontar con la dureza del pecado. Mira lo que dice 2 Corintios 13:10, lo leo yo. Por esa razón os escribo esas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad. ¿Pero por qué? Según la autoridad que el Señor me dio. Si usted está en una iglesia, usted debe entender que si usted es arrogante o si somos arrogantes, los demás tienen la obligación de llamarnos la atención con severidad. No solamente para descargar el enojo o vengarme, como fuiste chambroso, ahí te va. No, sino porque el arrogante es aquel que está más próximo a irse al despeñadero y no responde a señales suaves. Al arrogante hay que confrontarlo con dureza, porque si no, no hace caso. Y esto Juan dice que es un mal ejemplo para la iglesia. No le voy a preguntar ahorita si usted es un buen ejemplo o no, pero todas estas cosas determinan si usted es un buen ejemplo para la iglesia o no. Si usted es un buen ejemplo para su hermano con el que frecuenta, si usted es un buen ejemplo digno de imitar para los que le rodean a usted. Pero también debe ser para usted el filtro sobre la base del cual usted evalúa a quienes son sus ejemplos. A aquellas personas, usted puede tal vez no pensar de su amigo o su amiga en la iglesia como un ejemplo, pero dése cuenta que tarde o temprano usted va a imitar a aquellas personas a las que frecuenta. ¿Frecuenta usted personas que son arrogantes? Tenga cuidado. ¿Frecuenta usted personas que son rebeldes? Tenga cuidado. Eso es un veneno. La rebeldía es un veneno. Aquello de sentarse a hablar mal de otros es un veneno que tarde o temprano lo va a alcanzar a usted. Tenga cuidado de los ejemplos que tiene, de los ejemplos que sigue. Y para ir cerrando, entonces, es importante ver algo que dice aquí el versículo 11.
Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Lo grave de todo lo que hemos venido hablando en esta casi hora es que las personas que actúan constantemente, porque mire, todos tenemos episodios de arrogancia aquí o allá, claro. El punto es aquel que se mantiene frecuentemente en eso. Aquel a quienes en la iglesia le conocen por ser el arrogante y el rebelde, tenga cuidado. Porque aquí dice la Biblia que el que hace estas cosas no ha visto a Dios. Es decir, es imposible, según Primera de Juan, que alguien aborrezca a sus hermanos, que alguien camine en tinieblas y haya conocido a Dios. Es imposible, no hay forma. Le guste o no le guste, quien no le guste, o sea, no hay forma. Aquel que camina constantemente en arrogancia, que no se somete a la autoridad, que habla mal de sus hermanos, que estorba la obra de Dios, no es posible que haya conocido al Señor. Pero también aquí lo que dice Juan es, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Es decir, si usted lamentablemente tiene que lidiar, porque pasa, no solo con su arrogancia, sino con la de los demás, no responda al arrogante con arrogancia. Difícil. Porque a veces nos topamos con personas que, ¿y vos por qué decís eso? Pero si la Biblia no dice eso. Y posiblemente una vez ha leído el versículo, o ni ha leído la Biblia bien, o no se ha tomado el tiempo de verdad estudiar. Y con eso no le quiero decir, usted no diga nada porque usted no ha leído, cállense. No, a lo que me refiero es, si usted no conoce, tenga cuidado, no sea arrogante, si usted sabe que lo pueden fácilmente humillar por su ignorancia. El humilde pregunta y aprende, el arrogante piensa que tiene la razón. Si usted se topa con personas arrogantes, con personas rebeldes, con personas que calumnian o hablan mal de usted, lo que aquí nos dice Juan es, no sea mal ejemplo usted, sea un buen ejemplo. Usted muestra lo contrario. Amén, iglesia. Dice el versículo 12, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. En contraste a Diótrefes, aquí se nos pone un buen ejemplo. Este Demetrio, como le menciono, era posiblemente una persona que llevaba la carta, era enviado como referencia o recomendado de Juan, y Juan lo pone a él como ejemplo, y era validado por 3 cosas muy sencillas. En primer lugar, ¿cómo somos buen ejemplo? Cuando en primer lugar tenemos testimonio de todos. ¿Qué significa esto? Eso no significa ser el más popular, el que más amigos tiene o el que más seguidores tiene en redes sociales, al que más likes le dan. No se refiere a eso. El testimonio de todos se refiere a que hay algunos que caminan en la verdad y aquellos que también caminan en la verdad dan testimonio de él y dicen, este brother es aprobado, porque observan su caminar. Eso no quiere decir que Demetrio le caía bien a todos, pero ya cuando hablábamos de la conducta en la verdad, nadie le podía reprochar. Lo popular no siempre es lo sano, amado hermano. La comida rápida es popular, pero no es sano. Soy el primero que me meto en eso también yo. No por algo o alguien ser popular quiere decir que sea sano. Aquel que busca la popularidad posiblemente quiere compensar algo, pero no busca llevarlo a la santidad. Entonces, en primer lugar, ¿cómo ser buen ejemplo? Se valida por la aprobación o el testimonio de todos. En segundo lugar, el testimonio de la verdad. A diferencia de Diótrefes, Demetrio reflejaba el carácter de Cristo. Era alguien que la verdad misma, es decir, las normas bíblicas y los filtros validaban. Y en último lugar, y eso tal vez a muchas personas no les gusta, dice acá el versículo 12, también nosotros damos testimonio. Se refiere a que los líderes de la iglesia daban un buen testimonio de él. No es que los pastores sean la última norma, pero hay mucho peso. A los pastores se les encomienda juzgar dentro de la iglesia el estado de su congregación. No para hacer niveles, no para discriminar, sino para determinar cuál es la acción más santa a tomar con esas personas. No menosprecia el consejo de las autoridades.
No menosprecie incluso la disciplina. En conclusión, hermano, Dios nos manda a no imitar lo malo, sino lo bueno, a escoger sabiamente de quienes vamos a aprender y a no responder de forma vengativa a aquellos que nos hacen el mal. Esto, como usted ya sabe, es completamente antinatural en nosotros. Es imposible humanamente hablando, porque nos han enseñado y tenemos en nuestro corazón muy arraigado el responder igual. Pero tengo una buena noticia. Si usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de usted. Y ese Espíritu Santo es llamado el Espíritu de dominio propio. Usted puede controlar su arrogancia ocupando los medios de gracia. Usted puede controlar o manejar su arrogancia, su rebeldía, buscando hermanos que sean buen ejemplo para usted. Si vamos a tomar un ejemplo, recordemos que en Filipenses Dios nos da el mayor ejemplo que se haya dado en Cristo mismo. Aquel que era en forma de Dios, aquel que vivía en su gloria desde la eternidad, no tomó eso como algo a que aferrarse, sino que en obediencia al plan que se había determinado en la divinidad, Él lo dejó de lado. Ese debe ser nuestro ejemplo. De hecho, Filipenses dice: haya en ustedes el mismo sentir. Mi oración en esta mañana, mi invitación en esta mañana, hermano, es: si usted ha visto arrogancia en su corazón esta mañana, si ha visto rebeldía, si ha visto calumnia, corra a la cruz. Busque misericordia en la cruz y tome ejemplo de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino sino la cruz de Cristo. Y es en ese evangelio, como leímos en Mateo, que su alma atribulada por su misma arrogancia y el peso que usted mismo se pone, va a hallar descanso. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque aunque es duro escuchar que hay arrogancia en nosotros, entendemos que esa es de las razones por las cuales tú viniste a morir por pecadores. Porque es por esos pecados precisamente que tu cuerpo fue molido y tu sangre fue derramada. Pero es por eso que ahora entendemos que no somos esclavos más de ellos, sino que en tu sangre y en tu cruz, Dios, está la esperanza que nuestra alma atribulada por nuestra arrogancia necesita. Que podemos entonces descansar en ti, bajar la armadura de nuestra arrogancia y descansar en el carácter de nuestro Dios, que es manso y humilde. Que nuestro Señor, que ahora habita en nosotros, nos invita a no llevar una carga innecesaria de arrogancia, sino llevar una carga ligera de humildad y de sumisión. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu palabra produzca fruto en nosotros, según la meditamos. En el nombre de Jesús, Dios, te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.